como hombres de piedad. Hay sobre nosotros el premio más grande, el favor más grande, el regalo más grande que se nos ha concedido, y este es Cristo, el unigénito Hijo de Dios. La gran verdad y el fundamento de nuestra vida cristiana se centra en la persona, en el carácter, en la obra, en el fundamento, en los oficios y la gloria de Jesucristo. Hermano, esto es tan importante para nosotros, en que no quitemos los ojos de allí, porque todo lo que hacemos, por arriba, por abajo, a los lados, delante, atrás, Cristo nos rodea en todo y nosotros en Él. Así que, hermanos, todas estas verdades son tan esenciales que forman parte de un verdadero cristianismo. Si conocemos la verdad o estamos errados en estos asuntos, así también estaremos fundamentalmente correctos o errados en lo principal. Y eso será desde hoy hasta el día del juicio. Si estamos fundamentados en Cristo, ¿cómo llegaremos al trono del Señor? En Él. Pero si estamos errados en lo que compete a la persona de Cristo, ¿cómo llegaremos ante el trono del Señor bajo juicio y condenación? La gran pregunta para determinar nuestro carácter y destino es la misma que se hizo hace muchísimos años, cuando el Señor Jesucristo fue rodeado por un grupo de sus adversarios y frente a esos detractores, el Señor les preguntó: ¿qué pensáis del Cristo? Eso está en Mateo 22:42. ¿Qué pensáis del Cristo? Esa misma pregunta tiene relevancia en nuestros días. No podemos evadir esa pregunta, y más cuando hoy nos hallamos en la iglesia del Señor. Pregunto, ¿qué piensa usted de Cristo, hermano? ¿Qué piensa usted de nuestro Emmanuel? Los amigos de Dios han creído estar de un lado y todos sus enemigos del otro. Si no abiertamente, sí en secreto. Muchos son enemigos de Cristo de esa manera. Si no oficialmente, sí en la práctica. Por muchos siglos, por muchos. Una gran parte de todas las herejías han estado relacionadas con la persona o la obra de Cristo. La infidelidad más amarga es contra Cristo, mientras que la reverencia y obediencia a Dios se alimenta de la verdad que es Él. Muchos se burlan de Cristo y muchos más lo rechazan, mientras que otros, como nosotros, lo admiramos, lo adoramos, lo honramos. Algunos lo obedecemos y otros dicen: no queremos que éste reine sobre nosotros. Lo expresó Lucas en el capítulo 19, versículo 14. En ninguna otra época ha existido tanta hostilidad contra Cristo como en los días actuales. Para la humanidad, y contémonos todos allí, para la humanidad desde aquellos tiempos proféticos,
en donde se anunció la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy, amados, sobre esta humanidad, Cristo es el regalo más grande que ha enviado Dios para ese hombre que está perdido como nosotros, que estuvimos perdidos en la frustración, en la amargura, en la desesperación por causa del pecado. Hoy nosotros con gratitud hemos recibido al Señor y lo tenemos como nuestro Rey, como nuestro profeta y sacerdote. Él es quien gobierna nuestras vidas. No nos equivocamos en lo más mínimo al afirmar que el hombre de piedad ha sido premiado en Cristo. Y no nos debemos callar, debemos gritarlo a los cuatro vientos cuando decimos que Cristo es lo más precioso en sí mismo y el hombre piadoso lo estima y lo ama como es, porque Él es precioso. Y por eso podemos gritar: bendito es el don de Dios en Cristo nuestro Señor. La iglesia no tiene por qué tener esa cara tan adusta y fría. Ya hablaremos sobre eso, hermano, porque es que tenemos el mejor regalo. Yo quisiera preguntarle a usted, cuando a usted le dan un regalo, pues me imagino, y yo creo que es lo normal en todos, cuando a usted le dan un regalo, ¿qué hace su cara en primer lugar? ¿Qué? Llora. Mire eso lo que me traen. ¿Sí, hermano? No. Mire, así sea una elemental tarjeta. Pero si ahí dice, tú eres lo máximo, eso nos hace sonreír, hermano. Y si les digo que el regalo más grande que ha recibido la humanidad y que nosotros mismos ya hemos experimentado es Cristo, ¿cómo debería estar nuestro rostro, hermano? Dejemos para más adelante eso. Así que, siendo consecuentes con lo que acabamos de considerar, afirmemos entonces en primer lugar que Jesucristo es precioso en sí mismo. La primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, los versículos 6 al 7, nos dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. 2 veces encontramos en este texto, hermano, sobre lo que el Señor hizo: piedra escogida y preciosa. Y más adelante nos dice el texto que para nosotros Él es precioso. A ver, hermanos, yo quiero definir un poco ese término precioso aquí. Si yo le preguntara a usted, ¿qué significa para usted precioso? Y usted diría, hermoso, bello, lo mejor. Sí, se lo valgo, pero también le voy a decir, si digo precioso, es que le estoy dando el precio más grande que tiene. Entonces hablemos sobre esas dos cosas, sobre Jesucristo es precioso en sí mismo. Pero el apóstol Pedro comienza a decir que Cristo es llamado la piedra angular preciosa, para enseñarnos que como sus siervos, Él es la protección y la seguridad nuestra. Si hablamos de la piedra angular, estamos diciendo que Él es el fundamento sobre el cual usted y yo somos edificados. Usted y yo nos sentimos firmes.
Usted y yo sabemos que nuestro pie está puesto en un lugar donde no resbalará. Estamos hablando sobre el Salmo 121, ¿cierto? Y dice uno de los textos de este Salmo, no dará tu pie al resbaladero. Amados, el Señor es nuestra roca, nuestro fundamento, nuestra seguridad. Él es precioso en la excelencia de su naturaleza, en la dignidad de su oficio, en la gloria de sus servicios. Todos los creyentes verdaderos sabemos que somos, como lo define también el apóstol Pedro, somos real sacerdocio, somos pueblo santo adquirido por Dios. Eso lo sabemos. Esto es lo que hemos recibido de manos de nuestro sagrado Señor y que lo ponemos al servicio de los demás, porque Dios nos ha dotado de dones y gracias celestiales, pero los sacrificios más espirituales, lo mejor en oración y alabanza, no son aceptables sino por medio de Jesucristo. Usted puede ser lo mejor, pero si no tiene a Cristo, nada es. Él es la piedra del ángulo que une a todo el número de creyentes en un templo eterno. Él es la piedra del ángulo que soporta el peso de toda la construcción espiritual de su iglesia. Él, elegido o escogido para un fundamento que es eterno. Porque Él no solamente nos lleva hoy aquí, sino que nos tendrá por la eternidad, a donde esperamos estar, ¿verdad, hermanos? Él es precioso más allá de toda comparación por todo lo que pueda tener valor. Ser edificados en Cristo significa creer en Él, confiar en Él, soportarnos en Él, resguardarnos en Él. Pero en esto se engañan muchos a sí mismos, no consideran lo que Él es, ni la necesidad de participar de la salvación que Él ha obrado. No hay nada más pavoroso, hermano, que usted, con el amor que Cristo ha puesto en su alma, vaya a predicarle a otro sobre esa grandeza de nuestro Salvador y reciba un portazo en la nariz, despreciando el regalo más valioso que hay. Pero ¿tenemos que seguir o nos callamos? ¿Seguimos o nos callamos, hermanos? Pese a los portazos, ¿seguimos o nos callamos? Hermano, tenemos que seguir. Bueno, hablo para quienes predican a Cristo, porque hay algunos que pertenecen al cristianismo secreto. No dan a conocer al Señor bajo ningún punto de vista. Y es más, allá afuera no se dan cuenta ni siquiera que eran cristianos. Hermanos, aunque la estructura de este mundo se estuviera cayendo a pedazos, el hombre que está edificado sobre Cristo, sobre ese fundamento, puede oír todo sin temer. Puede estar cayéndose todo, hermano. Pueden haber gobiernos lo más horribles que puedan ser. Podemos estar en una sociedad lo más corrupta y depravada como la que tenemos. Pero eso no nos debe asustar, hermano. ¿Por qué razón? Porque tenemos a Cristo. Porque estamos en Cristo. Así que nosotros, hermanos, como creyentes, más bien nos apresuramos a ir a Cristo viendo esas situaciones. ¿Se acuerdan? Hace unos días el pastor Jorge también nos decía que cuando vienen las situaciones más difíciles, ¿qué era lo que deberíamos hacer en primer lugar? ¿Correr como despavoridos igual que los otros? No, ir a la oración, ir a los pies del Señor,
Así que nosotros nos apresuramos a ir a Cristo, pero nunca encontramos causa para apresurarnos a huir del Señor. Jesucristo es maravilloso, es glorioso. Restarnos importancia a nosotros mismos, eso es lo que debería pasar. Deberíamos restarle importancia a nuestra propia labor para ir a Cristo, y en Cristo es tener vida eterna. La seguridad consiste en acudir a Él y permanecer en Él. Cuando su Espíritu nos llena, la noche se aleja y amanece totalmente despejado. Hemos dicho entonces que en el Señor hay seguridad y que Él es precioso. Y enfatizamos que Él es precioso por las cualidades y significados de sus nombres. Así que vamos a ver esta parte, hermano, los nombres de Cristo. En primer lugar, entonces, veamos los nombres del Señor Jesucristo. Sus nombres y títulos son tan importantes como significativos. Los nombres de Cristo no solo revelan su identidad, sino que también nos invitan a adorarlo. Nos invitan a hacerlo con la mayor profundidad que podamos. Cada nombre del Señor es una ventana a su carácter. Nos muestra su obra redentora y su relación con nosotros. Cada uno de ellos es un bálsamo que se ha derramado sobre nosotros. Dice Cantares 4:11, sus labios son como panal de miel, miel y leche hay debajo de su lengua, y el olor de sus vestidos como el olor del Líbano. Y en 5:16 del mismo libro de Cantares dice, su paladar dulcísimo y todo él codiciable, tal es mi amado. Así que, sin lugar a equivocarnos, yo creo firmemente que todos nosotros, todos los que somos de Cristo, lo amamos bien, lo amamos bien. Yo recuerdo, hermano, la pregunta que el Señor hiciera al apóstol Pedro cuando se les apareció una vez resucitado. Una pregunta que se hizo 3 veces. Pedro, ¿me amas? Ligeramente podemos decir como Pedro, ¿sí? Y nuevamente el Señor tiene que preguntar, Pedro, ¿me amas? Y otra vez, tal vez meditando un momentico podemos decir, sí, claro que amamos a Cristo. Y la tercera es mucho más profunda. Pedro, ¿realmente me amas? ¿Sí? Y entonces Pedro tiene que decir, Señor, tú lo sabes todo. Y eso mismo podríamos decir esta mañana. ¿Amamos realmente a Cristo? Y si amamos realmente a Cristo, Él está mirando su corazón. Él sabe qué hay allá. Si usted es aquel que todavía tiene ciertos comportamientos con el mundo y ciertos comportamientos con Cristo, ciertos comportamientos al estar en la iglesia y ciertos al no estar, Él lo sabe, hermano. No crea, el salmista dijo, ¿a dónde me esconderé del Señor? ¿A dónde huiré de su presencia? Él lo sabe todo, hermano. Así que su afirmación no me la hace a mí. Usted me puede engañar diciéndome, uy, hermano, de hasta los tuétanos. Pero le voy a decir algo, Dios sabe su respuesta porque conoce su corazón. Así que por los suyos, Cristo es bien amado.
Él es su defensor, Él es el ángel del pacto, es el autor y consumador de la fe, es como el manzano entre los árboles del bosque. Él es el alfa y la omega, el amado, el pastor y obispo de nuestras almas. Él es el pan de vida, renuevo justo. Él es el esposo, el resplandor de la gloria de Dios y la fiel imagen de lo que Él es. Él es, dice Cantares, un manojito de mirra. Podríamos decir, todo eso contiene el Señor, esos son sus nombres. No hay más, hermanos, hay más. Muchos nombres están revelando sus gloriosas categorías y algunos de sus nombres revelan su naturaleza divina. Apunten estos textos, hermanos, para que ustedes puedan revisarlos en casa. En Mateo 1:23 señala que su nombre es Emanuel. ¿Qué significa? Que es Dios con nosotros, es su presencia entre nosotros. Gloria sea al Señor por eso, porque contamos con nuestro Emanuel. En Juan 8:58 el Señor dijo, yo soy, identificándose con el Dios eterno que se presentó en Éxodo allá con Moisés. En Isaías 9:6 dice la Escritura, es el Dios fuerte, es el poder divino y la soberanía absoluta del Señor, el Dios fuerte. ¿Qué hay que pueda estar sobre el Señor? ¿Qué hay que pueda estar sobre sus decisiones? Isaías 9:6 dice que es el Padre eterno. Él es la fuente de vida y el cuidado perpetuo para su iglesia, para los suyos. Pero también sus nombres revelan su realeza y autoridad. Apocalipsis 19:16 dice allí que Él es el Rey de Reyes, lo cual nos indica que el Señor Jesucristo es soberano sobre todo poder terrenal. En 1 Timoteo 6:15 dice que Él es el Señor de señores, lo cual nos está indicando que es la autoridad suprema en todo el universo. Si voy rápido, alcáncenme. Isaías 9:6 dice que Él es el príncipe de paz. Y al decir que es el príncipe de paz, lo que nos está afirmando es que es el gobernante que trae reconciliación y descanso. Él mismo dijo, yo no vine a traer paz, pero Él es el príncipe de paz. Así que les dejo esa tarea, hermanos. Otros de sus nombres nos están hablando sobre su obra redentora. Lucas 2:11 nos dice que el Señor es el Salvador. Y cuando dice que Él es el Salvador, es el que rescata del pecado y de la muerte, de donde nos sacó a nosotros. Job 19:25 habla que Cristo es el Redentor. Y cuando se dice que es el Redentor, es el que paga el precio por nuestra libertad. En Juan 1:29 se habla del Cordero de Dios. Uno de sus nombres es el Cordero de Dios. Allí lo que nos está significando es que es el sacrificio perfecto que se hizo delante de Dios por nuestros pecados. En Hebreos 2:10 se dice que es el autor de la salvación. Él inició la salvación, Él consumó la salvación, Él fue el Señor, es el Señor del plan redentor sobre la humanidad, entre los cuales estamos nosotros. Otros de sus nombres están significando su relación con los creyentes.
Juan 10, versículo 11, allí se habla que Cristo es el buen pastor que cuida, guía y da su vida por las ovejas. Juan 6:35 se habla que uno de sus nombres es el pan de vida. Esta es la satisfacción espiritual y el sustento eterno que su iglesia tiene hoy. Juan 14:6, Jesús es el camino, es verdad y es vida. Es el único acceso al Padre y es la fuente de toda verdad. Podríamos seguir hablando de muchos nombres del Señor, pero les diré este último, hermanos. Juan 15:1 es la vid verdadera, fuente de vida y fruto para todos los creyentes. Él es la vid verdadera. Hermanos, podríamos seguir hablando sus nombres proféticos, mesiánicos, porque de todo esto podemos hablar del Señor, pero necesitamos entonces la materia de cristología para arrancar con todo esto. Pero creo que con esto hay suficiente, hermanos. Y en segundo lugar, hermanos, Cristo es comparado con una perla de gran precio. Mateo 13:46 viene hablando sobre el reino de Dios, pero se habla aquí que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Como lo dije, hermanos, muchos intérpretes han visto en la parábola una imagen de Cristo como la perla de gran precio y lo han hecho con mucha razón. Aunque el texto dice que es el reino de los cielos en el sentido profundo, Cristo, lo que está implicando aquí es que Cristo puede ser entendido como la perla de gran precio, el tesoro incomparable que al ser hallado merece que uno lo entregue todo. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Que cuando hemos hallado a Cristo lo podemos entregar todo. Si dije estamos de acuerdo, ¿usted está convencido de eso, hermano? Que hay que entregar eso hasta su misma vida, hermano. ¿Usted lo haría? No se apure a responder, no nos pase lo de Pedro. Cuando el Señor iba a ir a la cruz del Calvario, dijo, mi vida pondré por ti. Y unos minutos más adelante estaba negando al Señor. Cuando hemos hallado a Cristo, Él lo merece todo y merece que uno lo entregue todo. Pablo lo expresó así, para ayudarnos a entender. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué, hermanos? Por amor a Cristo. Está en Filipenses 3:7. Él vendió todo, por así decirlo, para ganar a Cristo. He aquí algunas de las razones por las que Cristo es visto como esa perla que es de gran valor. Porque es de valor incomparable. ¿Por qué cambiaría usted a Cristo? ¿Qué hay que se pueda sobreponer a Él? ¿Qué hay sobre Él? Mire, sobre Él nadie, bajo Él todos nosotros. No hay riqueza, no hay logro humano que se compare con conocer a nuestro Dios. Él es la perla de gran valor por su belleza espiritual. Como una perla perfecta, Él es sin mancha, lleno de gracia y verdad. ¿A dónde más hallaremos la verdad? Acabamos de usar un texto. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Hermano, y si está la verdad, no hay nada más fuera de Él. Él es el sacrificio total. Por eso es la perla de gran valor. Así que quien lo encuentra, como ese mercader, se desprende de todo lo demás.
Jesucristo es la perla de gran precio. Teniéndolo a Él, tenemos todo, tenemos lo suficiente para hacernos dichosos aquí. Y no solo aquí, sino para ser dichosos por la eternidad. Hermano, el hombre puede comprar oro muy caro, pero esta perla no tiene precio sobre este mundo, es de gran precio. Cuando el pecador convicto ve a Cristo como el Salvador de gracia, todo lo demás pierde valor para sus pensamientos. Y en segundo lugar, habíamos hablado hace un momento, hermano, que Cristo es precioso en sí mismo. Y ahora, en segundo lugar, el hombre piadoso reconoce y ama la preciosidad de Cristo. Primera de Pedro 2:7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. El hombre de piedad tiene una estimación honorable de Cristo. El salmista habla como alguien que ha sido cautivado por la asombrosa belleza de Cristo. El Salmo 73:25 lo señala así: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, ¿ustedes saben ese texto, hermanos? Y fuera de ti, todo en esta tierra es importante. No, mi amado, Él concluye en ese texto: y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Si nos damos cuenta, el salmista no dijo que no tenía nada. Podía tener muchas posesiones en la tierra, pero no deseaba nada más que a su Dios. ¿Cómo apreciaba David al Señor? Él dijo en el Salmo 45:2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Muchos hablan con denuedo de muchas cosas en esta vida temporal. No es más sino que salgamos de aquí y nuestras conversaciones se tornan en otras, lejos de lo que el Señor nos enseña. Pero es vergonzoso, hermanos, aún entre nosotros mismos, que esta excelente materia de conocer a Cristo no sea el tema de nuestro hablar, no sea lo más importante de nosotros. Ahora en el almuerzo podría preguntar, ¿usted por qué considera a Cristo precioso en su vida? Quisiera que me diera 102 razones. Y me quedé corto, hermano. ¿Por qué considera a Cristo el más precioso en su vida? Porque el hombre de piedad lo debe considerar como el más precioso. Hermanos, hay más en Cristo para despertar nuestro amor que lo que hay o puede haber en una criatura. Este mundo y sus encantos están dispuestos a alejar nuestros corazones de Cristo. Por tanto, nos corresponde entender cuánto más digno es nuestro amor para Él. La esposa en el Cantar de los Cantares consideraba a Cristo como el más incomparable. Esta esposa dice en Cantares 5:10, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Cristo supera a todos los demás y con justa razón podemos decir que Él es incomparable. Cristo supera infinitamente y en grado sumo todas las bellezas y las glorias de este mundo. Amados, ustedes, como yo, a veces nos deleitamos en ver la naturaleza del Señor. Y vemos paisajes donde usted se asombra y dice, qué hermoso, qué grandioso es eso.
Pero esa es apenas una pincelada muy elemental de lo que es Cristo para nosotros. Pablo apreciaba tanto a Cristo que lo convirtió en su tema de estudio. En 1 Corintios 2:2, él mismo dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No juzgaba nada de más valor. Por la Escritura sabemos que Pablo conocía mejor al Señor Jesús. Pablo señala la Escritura que lo vio con sus ojos corporales en una visión cuando él fue arrebatado al tercer cielo. Segunda a los Corintios 12:2, él lo define así. Dice Pablo: conozco a un hombre en Cristo. Notan cómo comienza diciendo ese texto: conozco a un hombre en Cristo. Hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Pero lo que él está señalando es que ese hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo también vio con los ojos de la fe al Señor en la bendita cena. Por eso decimos que él lo conoció mejor. Él mismo consideró y menospreció otras cosas en comparación con Cristo. Hay más en Cristo para despertar nuestro amor que lo que hay o puede haber en otra criatura. Hermanos, muchos conocen casi hasta la saciedad quién es James Rodríguez, el 10 de nuestra selección. Hablan con denuedo de ese hombre. Hablan con dicha y con mucho arrojo de su equipo de fútbol. Otros hablan del gobierno que nos está rigiendo en esta oportunidad y conocen dónde nació nuestro susodicho gobernante, qué come y hasta dónde duerme. Pero ¿qué de Cristo, hermanos? ¿Cuál es el tema esencial de nosotros? Filipenses 3:8, el mismo Pablo dijo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bueno, hermanos, esta traducción de la Escritura fue muy educada y hasta menos expresiva. Por ahí dice: no tenía tanta información esta expresión, lo tengo por basura. Porque realmente lo que el texto original dice es: lo tengo por estiércol. La ganancia, dice Pablo, la considera perdida, y el oro lo consideraba como basura en comparación con Cristo, que no es lo mismo que pasa hoy con nosotros. El corazón encuentra en Cristo un océano donde otras cosas apenas son charcos de temporalidad. En efecto, una persona piadosa no puede darle sino el inmenso valor que tiene Cristo para su vida, porque ve en él una plenitud de valor. Y sobre todo esto debemos hablar, hermano. ¿Cuál es la plenitud de valor que tiene Cristo para nosotros? Primero, encuentra cada creyente en Cristo en cuanto a su variedad, la plenitud en cuanto a su variedad. Colosenses 2:3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Santiago nos invita, amados, a que nosotros, si tenemos esa falta de sabiduría, ¿a dónde debemos ir, hermano? ¿A dónde la debemos pedir? Dice: hay que pedirla a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Hermano, ningún país, por más poderoso que sea, tiene todos los productos para su propio crecimiento, para su propia necesidad. Pero en Cristo
nosotros encontramos toda clase de plenitud. Plenitud de mérito, plenitud de espíritu, plenitud de amor. Él tiene el tesoro adecuado para nuestras necesidades. También encontramos plenitud en Cristo en cuanto a su bondad. Cristo no solo tiene unas pocas gotas o rayos, sino que está más lleno de la bondad que lo contiene, que la luz del sol. Él es la plenitud de la divinidad. Y tercero, hermanos, plenitud en cuanto a la adoración. La plenitud en la criatura es como algunos arroyos en la naturaleza. No es más sino que salga el sol y se secan pronto, pero la plenitud de Cristo es inagotable. Es una plenitud desbordante y que no termina de fluir. Esta plenitud es para los creyentes. Cristo es un tesoro. Cristo es una mina de bondades para todos los santos. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Apliquemos lo que esta mañana hemos visto. Conociendo la preciosidad de Cristo y lo precioso que es Cristo para el hombre de piedad, tengamos en cuenta lo siguiente para nuestro aprendizaje. Aplique esto, hermano. No se lo voy a dejar como una teoría por allá colgada en las nubes. Esto tiene que aplicarlo usted, como lo tengo que aplicar yo, porque para eso es que el Señor envía su palabra. En primer lugar, nuestra adoración debe estar centrada en Cristo. Cristo es el eje central de nuestra adoración, en nuestra devoción y en nuestro ejercicio espiritual. Cultivemos dentro de nuestra vida devocional todo lo que exalte los nombres y atributos del Señor. Ahora, queridos, si nos hace falta material para eso, hermano, acudan a nosotros, con tranquilidad le podemos dar todo eso que usted puede tener en sus devocionales para que su adoración sea conforme Dios lo dice que debe ser. Usemos sus títulos como inspiración para la oración. Qué hermoso es, hermano, cuando usted se acerca al Señor y diga, el Señor es como un manojito de mirra para mí. Bueno, tendría usted que conocer qué es la mirra, porque si no conoce qué es la mirra, ¿qué va a decir? Hermano, sobre todo esto debemos estar entendidos. En segundo lugar, en nuestros estudios, porque yo sé que usted lee la Biblia, y yo sé que usted saca un cuadernito aparte y usted trabaja ese cuadernito ahí de todo lo que la Biblia le está diciendo. Busque profundizar más y meditar más en cada nombre de Cristo, pues allí hallaremos una fuente inagotable para que le amemos más y nos edifiquemos más en Él. En tercer lugar, amados hermanos, no dejemos pasar todo este tipo de edificaciones que el Señor permite que lleguen a nuestra vida. No deje que esto se vaya, hermano. No deje que esto se lo roben. Es más, atrápelo, porque todo esto que Dios permite que llegue a nuestro corazón, y en especial, hermano, esto debe traer a nuestra alma y evaluar en nuestro corazón el valor. ¿Cuánto valor le está dando usted a Cristo en su vida diaria? ¿Cuánto valor le está dando al Señor? Y por último, hermanos, en nuestra vida práctica y en las decisiones que nosotros tomemos, evaluemos nuestras prioridades y preguntémonos, ¿qué estamos dispuestos a vender para ganar a Cristo? Bueno, ¿qué estamos dispuestos a vender? ¿Tiene acaso usted algo que vender? ¿Tiene usted algo que dar para este mundo
¿Y qué comprar para Cristo? Amados, si usted está dispuesto a salir de todas esas cosas para ganar a Cristo, evalúelo bien y hágalo bien. Y la última pregunta, ¿esto me edifica sobre la roca eterna que es Cristo? ¿Lo que yo haga me edifica? ¿O voy a tener pérdidas y voy a ignorar más las cosas? Hermano, Dios nos ayude a aplicar esta verdad como hombres de piedad. Dios nos sigue señalando verdades para que usted y yo sigamos atrapándolas y viviéndolas para el Señor. El Señor nos siga bendiciendo, nos siga corrigiendo y nos siga ayudando, porque de eso necesitamos mucho. Oremos, hermanos.